Buenos días. He pedido el micrófono porque soy un poco nervioso y sentado no me apaño. Entonces, si a veces me perdéis de vista, pues apareceré, ¿no? Muchas veces con los alumnos termino cayéndome, bueno, hace los números estos. Sí, bueno, un poco... Bueno, antes de nada, ¿no? Y ligando un poco a la charla anterior, me parece que necesitamos jardineros, que no hay. Queremos innovar y tenemos claro, hablaremos ahora un poco, qué es el camino. Hay que cambiar la forma de hacer jardinería, una jardinería y un paisajismo obsoleto que no está ligado a los tiempos, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no tenemos jardineros, no hay formación. Y los que hay los desprecian y no los valoran. En realidad, tenemos servicios de limpieza encubiertas, ¿no? O sea que muchas veces nuestros proyectos fracasan porque no hay conocimiento. Entonces, nosotros nos dedicamos a la formación, en el grado de paisajismo, pero hace falta formar también a gente que esté ahí, que esté trabajando con nosotros y que esté plantando y que esté manteniendo. Yo empecé formándome como capataz agrícola de especialidad de jardinería, y esto también me ayudó mucho a entender, ¿no? Después todo el desarrollo y todo lo que hemos ido haciendo, y me parece que es un poco lo que falta, ¿no? Hacen falta esas escuelas y por supuesto hay que valorar, que en este país cuesta, parece, ¿no? Valorar la jardinería y valorar el conocimiento de los jardineros. No es lo mismo, con todos mis respetos, un servicio de limpieza y un limpiador de una calle que un jardinero, que tiene muchísimos conocimientos, ¿no? Entonces, me parece que es importante. Nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Pues a muchas cosas, pero con mucha pasión. Y todo relacionado con el paisajismo, la jardinería y la botánica, ¿no? Nos interesan las hierbas de las calles. Llevamos 15 años escribiendo en la revista Quercus sobre esas grandes desconocidas, que ahora veremos que, bueno, hemos intentado generar un nuevo modelo también con jardinería. Y sobre todo abogamos por una nueva ciudad. Trabajamos sobre todo en entorno urbano y necesitamos cambiar estas ciudades, ¿no? Vivimos en las ciudades y hay que cambiarlas, porque en realidad es un modelo caduco, obsoleto, ¿no? Que ahora comentaremos un poco. Entonces, bueno, pues os hemos traído tres ejemplos de distinta escala. Hablaremos un poquito de lo que hemos hecho en Bilbao, en la calle María Díaz de Haro. Después pasaremos a un ejemplo del tipo de colaboraciones que hacemos dentro de la ciudad, en el entorno de la ciudad, lo más habitual, y después terminaremos hablando de nuestro jardín, ¿no? Nuestro jardín que, bueno, es el que más nos ha enseñado, ¿no? Y bueno, donde hemos querido ver la posibilidad de crear otro modelo, ¿no? Bien, hablo en plural porque Urbanova, un estudio pequeño, se compone de Ramón, pero también de Cristina, que aunque con Fulgen hemos intentado que hable, no quiere hablar, me ha dicho que ni siquiera la señale para que no la localicen en el público. Entonces, después venís por aquí y os digo dónde está. Pero eso, bueno, no ha querido hablar. Bien, bueno, pues casi que empezamos. Gilles Clement, conocido paisajista francés, profesor de la Escuela de Versalles, ¿no? Dice con bastante acierto, creo: tuve que olvidar lo que había aprendido, porque lo que me habían enseñado era a matar, solamente a matar y a ir contra los insectos, contra las plantas, contra los topos. Yo recuerdo cuando estaba haciendo los exámenes de capacitación agraria, ¿no? Me dijeron que tenía que echar un herbicida, tal, y suspendí. ¿Por qué?
que no había quemado suficientemente la hierba. Había echado poca dosis de herbicida, ¿no? Y es que era lo que te enseñaba. Había incluso tratamientos preventivos, ¿no? Directamente. Es decir, que por si acaso, por lo que pudiera parecer, había que tratar, ¿no? Claro, ahora te das cuenta de que eso en realidad, ¿no?, era una auténtica barbaridad. Nosotros abogamos por erradicar completamente el uso de herbicidas, de químicos y de todo. No entendemos esa necesidad. Creemos que tiene que haber otro tipo de relación y creemos que tenemos que ser mucho más tolerantes de lo que somos. Comentaré brevemente, antes de hablar de nuestros proyectos, de 4 pinceladas sobre la situación tan complicada en la que estamos y que creo que tenemos que ser conscientes. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Los trabajos de jardinería se han convertido en servicios de limpieza. Fijaros, se nos mueren las plantas de nuestros proyectos porque no saben mantenerlas. Y dices, tampoco son tan raras, ¿no? Dice, ¿qué son? Plantas mediterráneas. ¿Y de qué mueren? De exceso de agua. Dices, madre mía, pero si no tenemos agua. Dice, pues igual tengo que empezar a poner, no sé, bambú y papiro, porque si al final se desprecia el agua igual y además se nos mueren. Bueno, esto es Gibraltar, ¿no? Qué bonita la jardinería relamida, ¿no? Esos jardines esterilizados que ahora lo quieren trasladar también a los bosques. Fijaros, ¿no? Malezas, malas hierbas, ¿no? Toda es siempre esa raíz mal, ¿no? Malos son los que tienen esa mirada, ¿no? Lo que no saben es que sin esas primeras especies no habrá bosque. Lo más sencillo para que un bosque no arda es que no haya árboles, ya está, ¿no? Y eso es lo que pretenden, esterilizar los bosques, ¿no? Eso es un gran desconocimiento de cómo funciona la dinámica de la vegetación y la propia naturaleza. En realidad esos gestos, esa flora espontánea se infravalora y los gestos naturales se desprecian, no se entienden, ¿no? Cada vez nos alejamos más. Es necesario ese cambio de mirada. Tenemos que educarnos de otra manera, ¿no? Tenemos que aprender, reeducar y volver a recuperar esos lazos que hemos perdido. Bueno, Julio Camba, con su ironía, hace ya casi un siglo, decía: la ciudad me irrita, pero me atrae de un modo irresistible, y cuanto más me doy cuenta de lo que me atrae, a sabiendas de lo que me irrita naturalmente muchísimo más todavía. Hay una gran contradicción. Efectivamente, no nos gusta la ciudad, pero vivimos en la ciudad, ¿no? En realidad, las cifras son contundentes. La realidad es que en España el 81%, casi el 82%, vive en las ciudades. No nos gustan las ciudades, nos quejamos de las ciudades, pero en realidad somos gregarios. ¿Qué hemos hecho como especie? Algo bastante sorprendente, y es crear nuestro propio ecosistema. ¿Cómo? Aislándonos de la naturaleza. Y eso también ha generado un daño al planeta y un daño incluso a nosotros como especie, que ahora se está viendo, ¿no? Grandes problemas que algo comentó ayer Gerard Pasola, ¿no? Las ciudades ocupan tan solo un 3% del planeta en superficie, tan solo un 10%. Pero, sin embargo, el daño es tremendo. Consumimos todo lo que podemos. Hemos superado ya lo que teníamos que haber consumido este año, ¿no? Es bastante preocupante al nivel al que hemos llegado. Nos preocupan las plantas y los animales invasores, pero la especie más invasora somos nosotros, que no respetamos a nadie. Creemos que el planeta es para nosotros y es nuestro. Y nos hemos olvidado del resto de especies. Dice, me gusta la naturaleza, sí, pero muy contenida, limpia y que no me manche. Entonces, bueno, eso es un problema que hay que empezar a solucionar, ¿no? Las áreas urbanas generan el 70% de la contaminación.
Es decir, podríamos decir que el problema está dentro de las ciudades, ¿no? En las ciudades. Por lo tanto, es necesario cambiar las ciudades. Bien, el 40% de los insectos están en declive. El 40% de los insectos. Se estima que cada año el 2,5% del total de estos pequeños insectos desaparece. 2,5%. Las abejas disminuyeron en Europa un 25% entre 1985 y 2005. Hablamos de, cuando nos preocupa esto, es que muchas veces se habla de cambio climático, pero tenemos dos situaciones de crisis. Cambio climático y una crisis de biodiversidad. Es tremendo porque se nos mueren las especies. No parece que seamos conscientes de esto. Y entonces de repente hablamos de insectos beneficiosos. Yo no sabía que había insectos beneficiosos e insectos malignos, ¿no? Es curioso esto. ¿Y por qué son beneficiosos? Porque ahora nos preocupa la polinización de nuestros cultivos. Seguimos teniendo esa visión antropocéntrica, ¿no? Bueno, podemos hacer como los chinos, ¿no? Que están polinizando sus campos con drones. Eso es triste, ¿eh? Dice, datos recientes revelan que el 46% de las 68 especies de abejorros europeos está en declive y el 24% en extinción. En los últimos 50 años han desaparecido el 80% de las mariposas. No sé si recordáis, a mis alumnos les cuesta creer que yo era pequeño, pero cuando yo era pequeño jugaba con los abejorros. Ahora cuesta ver abejorros. Me resulta un poco desolador, ¿no? Hay estudios que dicen que probablemente seremos las últimas generaciones en ver luciérnagas. ¿Y por qué? Porque estamos contaminando tanto el entorno que las luciérnagas ya no se encuentran, ya no se ven, les cuesta encontrar pareja. Entonces, es difícil perpetuarse. Esto se queda aquí, no podríamos ir mucho más allá, ¿no? Pero fijaros, el gorrión común, cada vez menos común. Nos quedamos sin gorriones. El 60% en algunas zonas. Hay estudios que dicen que hemos perdido en los últimos años 9 millones de gorriones. Gorriones, no estoy hablando. Por eso me interesa tanto esa naturaleza cercana, que muchas veces no se ve, es invisible. Rachel Carson hablaba de la primavera silenciosa hace casi un siglo también, y decía, ¿no? Empezaba su famoso libro Primavera silenciosa, diciendo que como siguiéramos por ese camino, estamos hablando de los años 60, tendríamos primaveras sin aves que cantar, ¿no? Bueno, 9 millones menos de gorriones. Bien, a mí estos gestos me resultan muy amables. Son los que busco en la ciudad. No solo eso, hemos escrito sobre ello, hemos dado muchas charlas y veremos que proponemos un nuevo modelo. Y proponemos cierto respeto a ellos también, ¿no? Eso es biodiversidad. Recuerdo otra vez que estamos en una situación de crisis de biodiversidad. Estos gestos me parecen hermosos. Me parece que también hay que respetarlos. Y me parece que hay que ser tolerantes y que hay muchos espacios donde puede haber esta también naturaleza. Y detrás de estas hierbas que han salido de forma espontánea, vendrán esos insectos que están en crisis, vendrán pequeños vertebrados, vendrán aves y al final, bueno, podemos ir recuperando, ¿no? Dice Rachel Carson, la humanidad ha llegado muy lejos el mundo artificial que ella misma ha creado. Ha buscado aislarse en sus ciudades de acero y hormigón de las realidades de la tierra, del agua y de las simientes. Nos hemos desconectado en exceso en ese ecosistema que creíamos bueno, ¿no? Y eso ha generado un problema a nivel global. Bueno, encarrilando ya la charla, yo creo que es un buen momento para que surja
otro tipo de relación. Y creo que el paisajismo, la jardinería, me parece que puede volver a recuperar esos vínculos, ¿no? De otra manera, sin ese exceso de dominación que a veces tenemos sobre la jardinería y sobre los jardines, no tiene sentido. Démosle algo de espontaneidad, hasta donde queramos. La jardinería, el paisajismo cuida la estética y es importante la estética, pero también es importante la vida y es importante esa biodiversidad y que funcione también y que haya cierta espontaneidad, que no todo sea predecible, ¿no? Bueno, el amor a la naturaleza me parece que es importante, ¿no? Ese impacto emocional de ese paisajismo naturalista. El aumento de la biodiversidad se acabó, pero se acabó directamente. Fijaros, por supuesto en la jardinería privada debería estar prohibido la venta de productos químicos de todo tipo, abonos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, fuera. Es innecesario. Y seguimos. Es bastante lamentable ir a cualquier vivero, cualquier tienda, cualquier floristería y la cantidad de sustancias tóxicas que se venden de forma habitual. No pasa nada, ¿no? Y en jardinería pública creo que se podría reducir bastante. Hay ayuntamientos en Cataluña que ya no utilizan productos químicos, ni siquiera lucha biológica. Lucha biológica, no me cuadra mucho. Aumento de biodiversidad, respeto al medio ambiente y acercamiento a la naturaleza. Me parece que funciona muy bien este paisajismo naturalista. Quizá el error es coger modelos que no corresponden después a cada zona. Antes se hablaba, ¿no? Hay que adaptar efectivamente a cada zona. No nos vale un modelo europeo para donde nosotros estamos en la zona centro, aunque trabajamos un poco en toda España. No nos vale coger esos modelos, habrá que adaptarlos y habrá que entenderlos. En eso estamos, ¿no? Bueno, hablemos de algunos de esos proyectos. Trabajar en la ciudad es complicadísimo. Y a veces, bueno, somos optimistas por naturaleza, pero a veces cuesta, ¿no? No todos los proyectos salen y muchas veces nuestras propuestas se quedan descafeinadas, ¿no? Bueno, aquí fue una oportunidad. El Ayuntamiento de Bilbao quería hacer un cambio, que quería generar un corredor entre dos zonas verdes. Consiguió ayudas europeas, bastante dinero. La ingeniería Bosland, con la que hemos colaborado alguna vez, nos llamó para hacer este proyecto tan interesante, ¿no? La calle María Díaz de Haro era una calle terrible, ¿no? Se consideraba la más contaminada de Euskadi y muy apetecible cambiar esto. De alguna forma queremos demostrar, y no dejamos de abogar por ese cambio. Ahora acabamos de terminar un libro que se presentará en Valencia, en la Feria de Valencia, el día 15, en el que pretendemos cambiar la ciudad, de verdad, cambiar la ciudad. O sea, hay que cambiarla. Es que es muy caro cambiar la ciudad. Más caras son otras cosas, ¿no? No sé qué barbaridad se está gastando el Ayuntamiento de Madrid en soterrar todos los coches, ¿no? Porque, claro, nos da vergüenza. Entonces, escondemos las inmundicias. Igual habría que pensar en reducir el coche, no enterrarlo por vías, ¿no? Debajo para que no lo veamos. Y ya lo cubrimos con una moquetita verde y todo perfecto, ¿no? Nosotros pensamos que se ha pensado demasiado en el peatón. Y entonces eso ha hecho que se cambie la ciudad. Y ha hecho, bueno, que sí, expulsemos un poquito a los coches. Porque en realidad las ciudades se han diseñado para los coches. Los coches llevan con nosotros poco más de 130 años. Dice, anda, si pensé que era algo que nació con el hombre, el coche, ¿no? Ya me estoy golpeando. Bien, pues en realidad no, pero hemos transformado las ciudades para que el coche esté a gusto. Y no solo eso, hemos convertido las calles en zonas de acopio para coches, ¿vale?
Pero ahora, últimamente, dice, el centro lo vamos a hacer peatonal. Yo no quiero el centro peatonal. Peatón significa circulación, significa movimiento. Yo lo que quiero son ciudadanos. Una calle para estar, no para transitar. Y de eso nos estamos olvidando. Y qué mejor que eso, que incorporar el paisajismo, incorporar el árbol, que nos hemos olvidado un poco de todo eso. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando. No es solo quedarnos en calles peatonales, tenemos que hacer zonas estanciales, tenemos que volver a recuperar. Seguro que algunos de vosotros, los más mayores, recordáis haber jugado en las calles. Hace ya mucho que no se puede jugar en las calles. Bueno, que me enrollo. La calle más contaminada. Se propone, esta sería la calle, terrorífico. Yo no quiero árboles así. Nosotros cada vez que ponemos un árbol pensamos en su estructura natural y si no, habremos fracasado. Yo prefiero no ver árboles a ver árboles así. ¿Qué beneficio provoca esto? A mí me traslada tristeza. Ya no hablo de la senescencia que provoca estas podas tan drásticas, la peligrosidad que puede generar, el nivel de riesgo. Ya no hablo, pero beneficios para la ciudad, ¿cuáles? Porque medioambientalmente no tiene capacidad. Estéticos, ninguno. Más bien al contrario. Yo no quiero así árboles, prefiero no verlos. Prefiero tener la calle sin árboles. Bueno, pues esto es lo que teníamos. Más, depende en qué zonas, eran tramos bastante largos, a veces de hasta 4 carriles, más esas zonas de acopio para coches. Esto es un poco lo que nos encontramos. Colaboramos en el plan director, hicimos el inventario de todo Bilbao, fuimos calle por calle haciendo las secciones y estas son las estructuras reales que nos encontramos de los árboles, ¿no? Teníamos claro que si se transformaba esa ciudad, aquí de momento esa calle, aquí de momento no sabíamos que íbamos a intervenir en esa calle, pero cuando surgió, ¿no? Teníamos claro que los árboles tenían que ser enteros y no a medias, ¿no? Decía Löfling, discípulo de Linneo, ¿no? Prefiero ver árboles en su total lozanía que con figuras matemáticas. Estoy harto de ver árboles con figuras matemáticas, ¿no? Bien, este es el estado original de la calle en 2018, son las bandas de aparcamientos, carriles, depende en qué zonas, hasta 4, os decía, en 2 direcciones. Y este sería pues, la gran cantidad de conflictos que nos encontrábamos en la calle, ¿no? Y claro, hay otra ciudad. Muchas veces, ¿no? Cuando trabajas con arquitectos tienes que explicar, es que los árboles no van enroscados directamente ahí o pegados con loctite, ¿no? Hay una cosa que se llama raíces, ¿no? Que necesitan espacio. Uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad es un problema estructural en los suelos, ¿no? Tenemos un problema de compactación tremendo, problemas de hipoxia, no puede desarrollarse el árbol, ¿no? Entonces, claro, pero dices, bueno, voy a ser generoso con los... Hemos intentado en otros proyectos que hemos intervenido en Madrid hacer los alcorques más grandes. Y decir, no, pero es que aquí tienes las líneas de teléfono y comunicaciones, aquí tienes el gas y un poquito más a la derecha, no, tienes la energía y un poquito, no, tienes... Y es que, cuidado, hay una normativa muy severa para dejarlo, y la normativa para el árbol es que no, el árbol se tiene que adaptar ¿no? Hacer ese equilibrio. No hay respeto ninguno. Y esto sería los tilos que había entonces, ¿no? Los tilos que se pusieron, tilia tomentosa, y esto sería lo que teóricamente tendrían que haber ocupado. Claro, ¿cómo no los van a podar, no? ¿Cómo no los van a destrozar? Entonces, no hay espacio, se equivocan en la selección de especies y al final, ¿quién sufre? Siempre el más débil. Pero una sociedad moderna debería de proteger al más débil y sobre todo porque además repercuten a nosotros como especie, ¿no? y en nuestro entorno.
Bueno, os decía la calle original y esta es la propuesta, ¿no? Una propuesta que se hizo con Bosland. Veis que solo se deja un único carril, no hay áreas de aparcamiento y se hace no solo peatonal, sino estancial. Y esta es la nueva sección, ¿no? Queremos volver un poco en recuerdo a esos pobres tilos. Queremos volver a poner, y de hecho se pusieron los Tilia tomentosa, un cultivar más compacto, Brabant, pero en crecimiento libre. Teníamos claro que tenían que crecer sin intervenirse. Y bueno, y pusimos además, añadimos otros pequeños árboles. Ahora lo veréis. Esta sería la calle en plenas obras, voy deprisa. Utilizamos, por supuesto, suelo estructural. Teníamos claro que si queremos árboles grandes necesitamos buenas raíces, ¿no? Debemos de abogar por eliminar los alcorques de las ciudades. Donde hay un alcorque hay una limitación. Donde hay una limitación para el árbol no puede crecer. El suelo estructural que empleamos, y esta sería la nueva calle, ¿no? Es decir, sí que creemos, por supuesto, claro, esto fue carísimo, ¿no? Nosotros propusimos mucha diversidad en las zonas marginales, pero no nos dejaron. Decía el Ayuntamiento de Bilbao que no lo iban a entender los ciudadanos. Yo creo que fueron ellos los que no lo entendieron. A nosotros nos gusta trabajar con muchas especies, mucha combinación, mucha estacionalidad, y al final pues casi se quedó en unos viburnuntinus que veis ahí, que han plastificado, no sé, esto no lo llego a entender, y prácticamente unas praderas y poco más. Nosotros, además de toda esta diversidad, pues habíamos jugado con muchas vivaces que al final pues, el Ayuntamiento no entendió con la excusa de que no lo iban a entender. Yo creo que, bueno, no se atrevían a mantenerlo. En cualquier caso, nos parece que no está mal, todo esto es suelo estructural, donde los árboles se pueden desarrollar, y me parece, ahora mismo la calle se ha convertido en una calle estancial, ahora mismo han aparecido muchas terrazas que antes no había, y ahora hay vida en la ciudad. Es decir, bueno, hay que ser tan radicales, no siempre habrá este dinero, pero me da igual. Si no podemos transformar una calle, igual podemos juntar dos alcorques y ya tenemos más espacio. Es decir, que tenemos que ir a eso, ¿no? Y bueno, ahora dice, la calle Marías de Haro se convierte en un corredor verde. Bueno, creo que se pueden mejorar las cosas, pero me parece que es esperanzador. Bueno, otro ejemplo. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Solemos trabajar con estudios de arquitectura y, bueno, con algunos de ellos nos vamos entendiendo más o menos bien. Y, bueno, siempre en la ciudad pues tienen esas parcelas y casi siempre utilizan ese suelo, no para nosotros, sino para los coches. Casi siempre tenemos debajo los dichosos coches, ¿no? Buscan todas las certificaciones del mundo, pero es importante que todos sus trabajadores lleguen en coche al trabajo, ¿no? Y habría también que empezar a cambiar ese tipo de cosas. El caso es que ahí vemos, esa es la huella del edificio y todo el entorno, el espacio verde que teníamos, en torno a 2.500 metros cuadrados. Cuando, bueno, estudios de soleamiento, siempre que trabajamos con este tipo de edificios nos condiciona mucho la sombra, por lo tanto es importante que lo estudiemos. Claro, pero estas son las limitaciones, ¿no? En realidad, donde vamos a plantar es una cubierta, ¿no? Y, bueno, pues el objetivo es que no parezca que hay una cubierta, ¿no? Y eso es todo un reto. Y aquí veis la planta del edificio, el edificio ya muy avanzado. Esta es la imagen que se vendió a la propiedad, pero la realidad es esta, ¿no? Y dices, cuando te lo encargan por primera vez, dices, ¿salgo corriendo? ¿O qué hago? ¿Puedo hacer aquí un jardín?
bueno, el estudio de arquitectura pretendía hacer ahí, plantar unos arbolitos y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues cuesta ver aquí un jardín, pero la realidad es que, bueno, vamos trabajando, vamos viendo, va avanzando. El edificio es muy interesante porque es toda una trama, como veis, toda la fachada es triangular. Y nosotros, bueno, ahora no me voy a adelantar, nos inspiramos en las plantaciones también en esa. No, esto es todo el entorno del edificio. Aquí veis cómo se impermeabiliza, avanzo rápido, que tampoco es tan interesante. Aquí no es que haya compactación, es que no hay suelo, no hay nada que compactar, porque eso será otro problema en algunas zonas. Las pruebas de permeabilidad. Vamos, de permeabilidad, no, de estanqueidad. Y esto sería ya parte de nuestro trabajo. Drenaje, nos preocupa muchísimo el drenaje, porque en realidad nosotros siempre buscamos plantaciones muy naturales, con un efecto muy natural, que no tienen por qué ser autóctonas, ojo. En determinados proyectos queremos utilizar especies autóctonas, pero sobre todo nos gusta ese efecto bastante natural, ¿no? Planta en general bastante resistente a la sequía y por lo tanto muchas veces nos da problemas la gestión del riego. Hace muchísimo daño los programadores. Yo si pudiera los llevaba a una situación de extinción, ¿no? de desaparición completa, porque claro, es tan sencillo programar 30 minutos cada día y a veces 2 veces al día. Claro, con una planta mediterránea que no soporta estas condiciones, pues es muy difícil. Bueno, podríamos hablar de la tierra, un tema interesantísimo. Hemos empezado a trabajar con distintas tierras desde que hicimos la Ciudad Deportiva del Real Madrid o el Parque de la Warner. Llevamos trabajando con las tierras y nunca no encontramos la fórmula. Ahora tenemos una que nos parece mucho más interesante, sobre todo por evitar la compactación. Me parece que heredamos demasiadas cosas de la agricultura. Las podas terribles que trasladamos a los árboles, esa necesidad de producción. Y una de las cosas que también trasladamos es la riqueza del suelo, ¿no? Hablamos a veces de un 5% de materia orgánica, hablamos de nitrógeno. Si nosotros trabajamos en un entorno más o menos natural, la materia orgánica es bajísima. Deberíamos de estar en torno a un 1%, incluso por debajo. Nitrógeno, nada, especialmente para la planta mediterránea. Entonces, hay que ser mucho más sobrio. Entonces, claro, si le das un suelo extremadamente rico, que además después desaparece esa materia orgánica y se empieza a compactar, y además regamos en exceso, saturamos constantemente el agua, el suelo, pues generamos problemas tremendos, ¿no? Que es un poco lo que nos ocurre. Entonces, bueno, ahora tenemos nuestras fórmulas y vamos probando. Bueno, esto sería, fijaros, nuestras capas de tierra no eran todo lo homogéneas que podíamos. Aquí teníamos mucho menos, en torno a 30, en el otro lado podíamos tener, abombábamos un poco, en algún sitio 70, 80. Estas serían, avanzamos, nuestro sistema de riego. Sí que quizá de las cosas que más nos preocupan es la estructura del suelo, no tanto la riqueza. La riqueza un poco nos da igual. De hecho, creo que a veces es bueno empobrecer el suelo. Entonces, cuando ya estaba extendida la tierra vegetal, llegaron los análisis y salía que era un suelo demasiado arcilloso. Entonces, aportamos arena para empobrecerlo y para mejorar la textura. No nos interesa que haya una buena oxigenación. Bueno, estas son las zonas. Siempre es importante que en una plantación haya una estructura más o menos estable y se entienda. Nosotros lo que hicimos es dejar caer un poco la propia fachada del edificio y eso serán nuestras estructuras, que serán, en este caso, serán Buxus sempervirens. Esto es visto desde arriba. Ya voy un poco deprisa. Aquí, bueno, los árboles, claro, hay que anclarlos, no hay forma de sujetarlos porque no hay suelo. Y ya, estas serían nuestras plantaciones. Bueno, ahí midiendo, vamos un poco deprisa, porque quiero hablar del
Siguiente. Estos son, bueno, nosotros tenemos unos triángulos de plantación para que todo vaya bien reglado según las fórmulas que damos de plantación. Hacemos nosotros el replanteo junto con la empresa de jardinería. A veces le decimos a la empresa de jardinería que nos dejen un rato, colocamos nosotros la planta y, bueno, pues después van ellos detrás, ¿no? Y este sería un poco el resultado, ¿no? Nos gusta trabajar mucho con la estacionalidad y que el jardín evolucione, que haya 4 jardines en uno, ¿no? Bueno, pues jugamos con aquello era la primavera, esto es más precoz, esto sería, fijaros, es el mismo espacio pero que va evolucionando, ¿no? Que a lo largo de las estaciones el jardín se transforme y nos sorprenda, ¿no? Nos gusta mucho lo que llamamos plantas fugaces, que aparezcan y desaparezcan, ¿no? De repente un guiño y se llena todo de Narcissus thalia, ¿no? Que da esa esperanza de que el invierno está a punto de acabar, ¿no? O avanzamos en la estación y lo llenamos todo de Allium porque, bueno, ya es el indicador de que estamos ya llegando hacia el verano. Bueno, y este sería un poco el resultado, ¿no? Que sorprende pensar que debajo no hay suelo. Y bueno, pues nos gusta un poco ese reto, ¿no? De conseguir una plantación. Fijaros, nos pidieron unas praderas, nos limitamos a unas pequeñas praderas, nunca usamos riego por aspersión, siempre es por goteo, y en este caso también riego por goteo, y una especie que se pone parda en este caso Paspalum Sea Isle 2000, que se pone parda en invierno con el frío. Nos parece muy interesante porque acompaña esa estacionalidad. Es decir, no queremos nada estático. Y esto es el invierno, que también nos resulta muy atractivo, ¿no? Que ahora hablaremos de esa estacionalidad tan marcada. Creo que es necesario que entendamos los ciclos, pero sigue siendo hermoso. Y nos parece que es importante que se marquen las estaciones, que no sea todo tan estático y pulcro. Y así evoluciona el jardín, ¿no? Al principio, cuando pasó dentro de los mismos propietarios a manos de los gestores, un día nos vieron dando una charla allí con los alumnos y nos llamó el gerente y nos dijo: ¿por qué habéis hecho un jardín tan feo? Y es que no lo entendemos, y no entendemos cómo la propiedad os ha aprobado el trabajo. Entonces les explicamos el concepto. La naturalidad, lo no intervenido, la espontaneidad, les encantó. Nos pidieron que les hiciéramos una guía sobre las especies. Nos pidieron que hiciéramos visitas con los trabajadores y regaláramos plantas, o sea, ellos compraban plantas que había allí en el jardín para regalarlas. Es decir, al final, muchas veces es un problema de percepción y de educación, ¿no? Si tú explicas y cuentas, muchas veces conseguirás más cosas, ¿no? Que haciendo cosas sin contar con el entorno, ¿no? Nosotros casi siempre cuando explicamos las cosas, casi siempre, incluso los ayuntamientos, suelen ser bien entendidas. Entonces, bueno, eso no deja de ser esperanzador. Bueno, pensé que lo había quitado, vamos un poco deprisa porque quiero pasar al otro. El edificio Abril es un edificio peculiar que se demolió, pero que había 40 carpes y que quisimos salvarlos y así lo hicimos, ¿no? Entonces, también es un jardín de unas oficinas. No había prácticamente suelo y de los 40 que pudimos sacar convencimos a la propiedad de salvarlos y yo creo que sobrevivieron casi 35, ¿no? 35 si no recuerdo mal, fuimos perdiendo algunos, pero en general fue también una acción bastante bonita. Pero fijaros, de nuevo tenemos un espacio alrededor del edificio, un edificio de oficinas también, muy chulo, pero ¿quién piensa en el jardín? Aquí sí que no había parking debajo, pero fijaros, como si lo hubiera. Tenemos ahí un hormigón tremendo. Otra vez tenemos el problema del suelo.
Fijaros, dices, ¿qué hago aquí? Otra vez salgo corriendo. Siempre es esa sensación, ¿no?, de huir, pero dices, no, venga, vamos a resolverlo. Bueno, pues la realidad es que aquí, bueno, esto otra vez volvemos dices, ¿qué hago aquí?, ¿no? Pues bueno, pues conseguimos también, no voy a extenderme mucho más, romper esas costras, crear una red de drenaje que recogíamos el agua en unos depósitos. Y bueno, aunque hemos tenido algunos pequeños problemas en algunas zonas, en general hemos corregido el problema de la compactación. Y el resultado también es una plantación, y voy ya deprisa, pues bastante atractiva y bastante natural. Este sería el resultado final. Parece que estamos paseando por un bosque, ¿no? Y bueno, es muy grato, ¿no? Objetivo cumplido. Siempre hay cosas que mejorar y hay cosas en las que aprender, pero bueno, aquí tenemos, ¿no?, el Diopteris editrosora con esas coloraciones otoñales, el helecho, o una hiedra que usamos nosotros mucho, la hedera Helix Wonder, ¿no?, debajo de esos pinos que conseguimos salvar. Nos costó, pero conseguimos que nadie tocara. Bueno, ese nos parece también algo interesante, ¿no?, de conseguir. Bueno, un jardín rebelde, de hecho, somos bastante rebeldes. Yo un poco abogo por esa rebeldía, ¿no? A mis alumnos les digo, salir y romper cosas que tengan que ver con la ciudad, ¿no? Vamos a romper la ciudad, a despavimentarla, a romper esas retículas tan rígidas, ¿no? Bueno, nuestro jardín nos representa, ¿no?, esa rebeldía, de alguna forma. Y esto, cuando lo compramos hace mucho tiempo, bueno, no sé, mucho tiempo, 30 igual años, Cristina se ríe por ahí, no puedo mirar para que no la localicéis porque me ha dicho, insiste, pero he visto que sonríe. El caso es que eso, en torno a 30 años, y nos encontramos con esto. Nosotros compramos esta casa, fuimos a verla y la compramos enamorados de la zona porque nos encantó el jardín, las vistas que había. Veis que el jardín no es maravilloso, pero nos olvidamos de mirar la casa. Y tuvimos que volver a llamar a la propiedad y decirle, ¿podemos volver? Es que no sabemos ni siquiera cuántas habitaciones tiene la casa, ¿no? Entonces, se nos olvidó. O sea, esa obsesión que tenemos por lo verde se nos olvida a veces. Bueno, el caso es que al final, este era el jardín, que tampoco veis que es espectacular, pero vimos mucho potencial, ¿no? Fijaros, una encina, bueno, había un pequeño encinar dentro del jardín, un seto de arizónica terrorífico, localizado al oeste de la Comunidad de Madrid, un suelo arenoso, pobre en materia orgánica, pH ácido, la altitud de casi 700 metros, orientación suroeste, dura, muy dura, pero tiene una ventaja, que aprovechamos el sol de la tarde, y eso genera unos efectos mágicos, ya lo veréis. En torno a unos 1000 metros cuadrados, no es muy grande, y un desnivel de 5 metros. Y este es el resultado ahora mismo, ¿no? Bueno, este es nuestro jardín, que nos enseña mucho, en el que bueno, hemos aprendido muchísimo, en el que buscando nuevas especies conocimos a Fulgens, siempre nos genera muchas alegrías nuestro jardín. Es un jardín que, fijaros, ¿no?, decidimos quitar con ciertas dudas ese seto terrible de Cupressus arizónica y que descubrimos un paisaje fabuloso. Dices, pero ese paisaje es para mí. Dices, y no lo veía por un dichoso seto y por generar una intimidad que tampoco era para tanto. Por aquí hay un camino, pero casi no circula nadie. Eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacemos en nuestro jardín? Dejamos que el jardín
respire, que haya esos latidos de la tierra, ¿no? Que responda con otras cosas que nosotros no esperamos, ¿no? Nosotros, con ese grado de obsesión que tenemos, ¿no? Tendemos a coleccionar muchas especies y aprender muchas, en torno a unas 500, 550 especies que tenemos en el jardín. Pero hay las que no están previstas. Esas son también muy interesantes. Entonces generamos una estructura, bueno, aquí algunas imágenes. Ahora hablaremos de esto. Este sería nuestro jardín. Generamos una estructura mediterránea con determinadas especies perennes, arbustivas. Bueno, hemos ido pasando por colecciones de todo tipo, ¿no? Nos ha dado por los cistus, nos ha dado por las lavandas, por las balotas, por los flomis, o sea, la obsesión llega a límites pues, enfermizos, ¿no? Pero eso nos da una estructura y sobre eso trabajamos con especies vivaces para dar cierta naturalidad, ¿vale? Bueno, aquí algunos trabajos con las plantas que hemos ido teniendo. Las euforbias, otra serie muy interesante, ¿no? Por esa dinámica completamente distinta y por esa floración completamente diferente. Las balotas, con las que estamos trabajando también mucho. Flomis, os decía. Bueno, nos gusta mucho cómo echamos de menos a los buenos jardineros que llevan esa tijera en el bolsillo, ¿no? Eso es un buen jardinero. Lo otro, que solo piensan en, no sé, en sopladoras y cosas de esas, pues me parece que falta sensibilidad. Pero nos apetece también mucho, ¿no? Ese concepto de serendipia, ¿no? Serendipia, hallazgo valioso que se produce de manera casual, ¿no? Y dices, pues eso. Y qué mejor casual, ¿no? Que las hierbas espontáneas. Dice Van Gogh, el azar también interviene en la creación artística. Fabuloso. Claro, la belleza está en cualquier lugar. No seamos tan prepotentes pensando, no, la belleza solo la crea el hombre, ¿no? El hombre muchas veces erradica esa belleza, ¿no? Entonces, la belleza de lo inesperado, ¿no? Las plantaciones originales son tan solo un punto de partida. Vamos a ver, trabajemos con la dinámica. ¿Hasta dónde? Hasta donde queramos. De hecho, hemos propuesto una nueva modelo para las ciudades, precisamente trabajando con la dinámica de la vegetación. Pero, ¿qué ocurre, no? La sucesión de especies es una oportunidad para el gestor que debe participar en el proceso creativo. Suceden cosas hermosas, ¿no? Como ahora veréis, ¿no? Aquí, sí, la Euphorbia myxinites la hemos plantado nosotros, hemos dejado que se autosemille, pero también nos da lugar a combinaciones tan interesantes, ¿no? De textura, como por ejemplo en este caso con el geranium mole, ¿no? Pero dice, para aprovechar la belleza de lo inesperado, aprovechar su presencia fortuita y convertirla en oportunidad. Fijaros qué hermosa la combinación de esa textura gruesa de Verbascum pulverulentum con Lamium bacon silver, ¿no? Purpurin bacon silver, o los Psyllium marianum, de los que estoy completamente enamorado, en pleno verano. Ahora lo comentaremos. La aparición aleatoria de la flora espontánea puede dar como resultado situaciones hermosas que debemos aprender a valorar. Y esas serían las especies que tenemos inventariadas en nuestro jardín. De momento, 123. Todos los años aparecen unas cuantas, ¿no? Más o menos en un jardín habitual de unos 1000 metros cuadrados está en torno a unas 100 especies, ¿no? Nosotros las hemos valorado con cierto criterio, ¿no? Pues aquellas que tienen cierto carácter ornamental que a nosotros nos interesan. Bueno, pues ya está. Y también por saber un poco cuál es el origen, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas que tienen mucha presencia, que son muy interesantes. La hierba de San Juan, la olivarda, los gordolobos, las viboreras, en fin. Fijaros, son plantas, muchas de ellas, que nosotros llamamos arquitectónicas, ¿no? Que tienen una presencia interesante, otras lo que hacen es fomentar esa naturalidad. Los cardos nos encantan, fabulosos, ¿no? Hay quien me dice, sí, porque se parecen a ti, ¿no? Dices, bueno, no me importa. Las zanahorias, Daucus carota, ¿no?
Interesantísimo. Y entonces, bueno, pues va surgiendo cosas. Dices, ¿es una anarquía? No. Nosotros somos los directores de orquesta y creamos los ritmos. Entonces, ¿el Silium Mariano en el Cardo Mariano hace lo que quiere? No. Hay normas. ¿Cuáles son? La estética, que también nos interesa. Pero hay mucha biodiversidad. Aquí veis parte especies plantadas por nosotros y parte espontáneas, ¿no? Aquí tenemos el Hipericum perforatum, mezclado con Gaura lindimeri. Aquí vemos cómo aparecen las amapolas con el Centranthus ruber, que sí que hemos puesto nosotros, el Equilium plantaginium con la Buddleia alternifolia unique. Aquí vemos, bueno, un poco de también autosemillado, Ansonia con nigela, que la nigela se ha autosemillado en Ansonia de Vermontana y la nigela damascena que se ha autosemillado por todo el jardín, ¿no? Esas combinaciones, fijaros, Silium marianum con Miscanthus sinensis cabaret, ¿no? Aquí también el Mirabilis jalapa, que también hace lo que quiere, con distintas especies, ¿no? Y hay un momento de cambios y de repente aparecen algunas especies que hasta ese momento no se conocían, donde estamos. De repente empezaron a aparecer en las cunetas pues el Asphodelus fistulosus, que tiene una coloración muy interesante cuando empieza a secarse y que es muy precoz. Pues lo llevamos a la cubierta. Debajo de esto está nuestro estudio, ¿no? Esta es la vista del encinar que veíamos antes. Y es que, fijaros, ¿no? Espectacular. Y dices, ¿es mérito tuyo? No, se ha autosemillado él, o sea que es bien bonito. Dice, la naturaleza ha sido uno de nuestros grandes maestros, dice Van Gogh otra vez, interesantísimo, ¿no? Los gestos son muy hermosos y continuos. Y creemos que puede ser un modelo trasladable. Bueno, nuestro ayudante, Limón, que también colabora, muchas de estas plantas las hemos conseguido también de las cunetas, ¿no? Por esa zona, la Aquilea filipendulina, Coronation Gold, está naturalizada, pues nos parece interesantísima. Salen las cunetas, o férulas, tapsias que surgen. Fijaros la textura fabulosa del Rumex induratus, ¿no? De esta acedera que no requiere absolutamente nada, ¿no? Y que ha aparecido ahí. Bueno, pues esta, como os he dicho antes, nos interesa mucho trabajar con la estacionalidad, ¿no? Dice Neil Lucas, es el proceso que experimentan las plantas y por lo tanto el paisaje en respuesta a las condiciones cambiantes del clima en el transcurso de un año. Queremos que evolucione, que varíe, ¿no? Que nos sorprenda. Y no vale una cosa y otra, no, no, nos interesan esos momentos también de reposo que también son atractivos, o no, a nosotros nos parece, ¿no? Cuando el paisaje se estea, ¿no? Mientras la naturaleza se adormece, resurge una nueva estética. Y también luchamos por ello, porque se entienda. Esa latencia típicamente mediterránea, ¿no? Nos parece que hay gestos hermosísimos, ¿no? Si sabemos trabajar con ello, nos parece que además atrae mucha vida, ¿no? Y hay, pues, además de esa latencia, ¿no? Tenemos el invierno, ¿no? Esa latencia estival, tenemos esa latencia de inactividad durante el invierno, ¿no? Con ello trabajamos también, ¿no? Esto es en pleno verano. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la nasela que se ha autosemillado. Tenemos la salvia porjamensis James Compton, que la hemos plantado nosotros. Tenemos la melica ciliata, la flor de seda, que ha aparecido ella sola. Tenemos el Silium marianum, que ha aparecido él solo, ¿no? Dices, pues claro que complementa y mejora nuestras plantaciones con diferencia, ¿no? Simplemente hay que dejarlo y quizá ordenarlo, ¿no? Pete Oudolf dice, no se trata de lo vivo o de lo muerto, se trata de la belleza. Y es lo que estamos buscando constantemente, al menos nosotros, belleza. Y estamos convencidos de que si nos fijáramos más en la belleza, las ciudades serían mejores y nosotros seríamos mejores. Bueno, tenemos nuestros ciclos en el jardín, ¿no? La primavera resurge, actividad frenética, oleadas de crecimiento. El verano, agotado tras el sobreesfuerzo, ocres y tostados, el jardín se estea.
En otoño, esa segunda oleada, ahora estamos en esa segunda oleada, de repente hay plantas que vuelven a florecer o que están floreciendo ya por primera vez y finalmente el paisaje descansa, ¿no? Vuelve la calma del invierno. Pues es un poco lo que queremos representar, primavera, nuestra primavera tan espectacular, llega el verano, cambian los colores, pero siguen siendo atractivos. Buscamos esos cambios de texturas y esos movimientos, ¿no? Esas estructuras distintas. Algunas plantas todavía duran un poco. Ahí tenemos el otoño, cómo cambia todo, se va apagando, pero esas coloraciones, cuando el sol es más suave, tiene unos ángulos más tranquilos, potencia los dorados y todo es más amable, ¿no? Fijaos otra vez la Melica ciliata, la anterior era la Hiparrhenia hirta, Pictaterium, Milacium. Todas estas son plantas que podemos ver en las ciudades, en los alcorques de forma espontánea. La Aquilea se ha transformado, pero sigue transmitiendo a nosotros al menos esa belleza, ¿no? La olivarda, que ahora está empezando la districa viscosa o la graveolens, que ahora se ponen en flor, en invierno tiene este aspecto que también nos llama la atención, ¿no? Y de nuevo llega el invierno, de nuevo aparecen otra vez esos autosemillados o determinadas especies que tienen una floración más precoz. Y claro, os decía, ¿no? El jardín, y termino, el jardín tiene una orientación oeste, ¿no? Y entonces jugar con la luz y las transparencias es interesantísimo, ¿no? Ese efecto que da bueno, ese sol del atardecer, ¿no? Que intensifica las formas y los colores. Unas transparencias y unos movimientos que nos atraen a nosotros muchísimo y con los que trabajamos, ¿no? Esa es la ventaja de tener un jardín hacia el oeste, ¿no? Un jardín en el que no se trata nada ni se combate nada. Más que nada se busca la belleza. Toda la vida tiene valor, toda. Ahora tenemos un problema con los topillos, entonces nos hemos quedado sin la colección que teníamos de iris. Bueno, pues dice, pues nada, cambio de colección, no pasa nada, ¿no? O sea que no se trata absolutamente nada y no hay ningún tipo de plaga ni ningún tipo de problema. Nuestro jardín es un jardín lleno de vida y eso es también parte de la belleza. No solo las plantas lo dan, también la presencia de animales. Por supuesto hay muchísimos insectos y por supuesto hay muchísimas aves, alguna culebrilla que otra, algún roedor. Y bueno, si hubiera elefantes también los dejaríamos, ¿no? Habría que ver cómo convivimos con ellos. Se dan gestos muy bonitos. Tenemos incluso un insecto bastante hermoso, ¿no? Que se llama duende, la Nemotera vipennis, que además pues, le gustan mucho las zanahorias que aparecen de forma espontánea, cómo no dejarlo, ¿no? Eso también es belleza y eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? ¿Qué más da que tenga un rosal? Tenemos algún rosal como Rosa mutabilis, un poco de pulgón. ¿Ocasiona algún daño, algún tipo de perturbación? No. También es verdad, no abonamos directamente, es un suelo muy arenoso, muy pobre, y damos agua, pero la justo. De hecho, en verano está todo como bastante justo, ¿no? Es decir, bueno, intentamos que haya cierto equilibrio, ¿no? Para conseguir estas hierbas, perturbar. ¿Qué es la perturbación? La perturbación es lo que permite las diferentes sucesiones vegetales, ¿no? El bosque es solo el final de un camino, pero no es tan interesante llegar al final de la etapa clímax como el camino recorrido. Y hay distintas etapas y sucesiones muy interesantes para llegar a él, ¿no? Si perturbas continuamente te quedarás en las primeras fases.
Nosotros abogamos por trabajar con ese tipo de dinámica de la vegetación. En este caso, perturbamos para que siga habiendo plantas anuales, sigamos teniendo esas hierbas espontáneas que también nos atraen y nos dan esa belleza. Bueno, para terminar, dice otra vez Van Gogh, la normalidad es un camino asfaltado, es más fácil andar en él, pero allí no crecen flores. Nosotros queremos que crezcan flores. Muchas gracias.